Hoy vamos a descubrir que Dios necesita de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a Dios. No te vayas. Dios te necesita. Dios necesita de que usted sea su instrumento. Porque hay muchos en este mundo que están muriendo, que están sufriendo, que viven en la oscuridad, que viven atrapados, que viven esclavizados, que viven sin esperanza. Y uno piensa que Dios no está escuchando. Y no es así. Dios quiere responderles a sus oraciones y quiere invitarnos a participar en su obra. Él necesita de nosotros porque el mundo necesita a Él. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a permitir a Dios hablar. Él está hablando siempre. Uno piensa que Dios no habla, Él habla siempre. Pero uno necesita oídos para escuchar su voz, corazón abierto, corazón dócil, corazón dispuesto para recibir y a su vez para dar. Entonces vamos a permitir en esa oración que Dios nos prepare para el mensaje. Con ese texto primero vamos a orar. En la Santa Misa hoy, escuchemos el texto de Jeremías y de Isaías en la antífona de entrada, que dice así: Oigan pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no tengan miedo. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad, por abrir al mundo entero ese medio de comunicación para que tu palabra pueda penetrar a muchos corazones. Ese mundo que has creado con tantísimo amor te necesita, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos a ti, Señor. Inquieta a muchos por medio de ese mensaje a participar en la obra de evangelización, porque urge al mundo entero encontrar esa conversión, encontrar la salvación que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Sálvanos, sánanos, libéranos. Nos urge, Señor, tu presencia en nuestra vida, en nuestra familia. Ven, Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te preguntara, ¿qué considera usted como la mayor necesidad o lo que es más necesitado en el mundo hoy? Si yo preguntara esa pregunta de diferentes medios de comunicación, en los colegios, en los trabajos, ¿qué me respondería? Yo creo que principalmente el mundo está gritando paz, ¿acaso no? Muchos hogares están diciendo que necesitamos paz. Necesitamos tranquilidad, necesitamos justicia, necesitamos la dignidad restaurada, necesitamos provisión, tienen hambre, tienen sed de justicia, hay muchas necesidades, pero se puede como ensalzar la palabra paz. ¿Y de dónde viene paz? ¿De dónde viene la respuesta a cada una de esas necesidades? ¿Dónde viene la respuesta que usted necesita? ¿Qué necesita tu familia? Esa mayor necesidad en el mundo hoy es de encontrarse con Dios, que es la respuesta a todas nuestras necesidades. Si necesitamos paz, Él es paz. Si necesitamos amor, Él es amor. Si necesitamos provisión, Él es la divina providencia. Él provee para nosotros ese pan de todos los días, de cada día. Él es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Yo me dedico a la evangelización en primer lugar porque pienso, si yo tengo tantos problemas, si yo, como cualquier mujer en esta vida, luchando como madre, como esposa, si yo encuentro muchas pruebas, muchas dificultades, y yo puedo recurrir en oración, yo puedo confiar en Dios, yo puedo tener ese acceso,
sabiendo que Él me da la palabra que necesito, Él me da sabiduría cuando lo necesito, Él me da valentía cuando lo necesito, Él me da las respuestas. Yo miro a mi alrededor y veo que hay gente que no lo conoce. Yo veo a la gente perdido, sin Dios, y surge dentro de mí el querer llevarles a los pies del Maestro, acercarlos a Dios. La evangelización es eso, ir y buscar, ir y sentir, ir y tener compasión, abrir nuestros ojos, darnos cuenta que hay muchos que están sufriendo y no podemos quedarnos indiferentes, diría el Papa Francisco, no podemos quedarnos indiferentes y llamarnos cristianos y llamarnos santos. No es una búsqueda de la santidad individual, encerrado en la iglesia, en los movimientos. Para realmente vivir nuestra fe tenemos que ir y buscar y encontrar a los necesitados y no solamente darles una respuesta a su necesidad inmediata. Tenemos que saber que lo más importante en el mundo hoy es la evangelización. Por eso la exhortación del Papa Francisco de animarnos todos en la iglesia, todos, a participar en la misión de Jesucristo. Vamos a ir descubriendo quién debe entrar en esta labor de evangelización, qué es la evangelización, cómo se hace, de qué manera, qué debemos hacer, qué debemos evitar. Entonces en ese programa estamos enfocándonos porque yo lo titulé así, yo podría haberlo titulado la evangelización o algo así, pero lo titulé El mundo necesita a Dios con un propósito. Si no nos demos cuenta para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos perdidos. Lo que nos debe impulsar en la evangelización, y ahora sí estoy hablando a todos mis hermanos sacerdotes y religiosos, lo que nos debe impulsar en la tarea de la evangelización no es solamente predicar bien y hacer buenos eventos y preparar muy bien las homilías, no, lo que nos debe motivar es esa necesidad de compartir lo que tenemos con los más necesitados y darnos cuenta que el mundo necesita a Dios. Cuando Jesús fue llevado al cielo, regresó, sabemos, con los discípulos. Y antes de su ascensión al cielo, Él se presentó resucitado con ellos. Y les dijo así, en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 17. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán esas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía, confirmaba la palabra acompañándola con señales. Palabra de Dios. Dios no pide una tarea sin darnos las herramientas. Dios no pide que hagamos algo sin que Él nos acompañe. Nosotros somos instrumentos. A ver, resaltamos esta palabra, somos instrumentos, pero Él es el que hace la obra. Él fue llevado al cielo y no es indiferente a lo que está pasando en este mundo, le duele. Pero Él está esperando a cada uno de nosotros que estamos incorporados a la iglesia, injertados en su cuerpo místico, para que nos despertemos de este sueño, de esta depresión, de esa tristeza, como dice el Papa Francisco, y que nos pongamos manos a la obra a servir a los demás. Vayan, la palabra vayan, o sea, es una acción, es una
instrucción claro de no quedarnos quietos, de no quedarnos dentro de una estructura, ni siquiera de movimiento, ni siquiera parroquial. El Papa mismo está convocándonos, está motivándonos a salir y a hacer y a servir, a servir a los más necesitados, pero esa palabra vaya es como primordial en eso, es lo primero, que usted tiene que levantarse. Claro, estoy hablando a usted y usted dice, ¿yo cómo? Si no estoy preparado, pero sigue escuchando, si usted es bautizado, esa palabra es para ti. Vaya y anuncia, o sea, no te quedas callado, tienes que anunciar, tienes que hablar de tu fe. Urge que usted comienza a compartir tu fe. Y usted dice, es que yo soy muy tímido, es que yo no tengo palabras, es que yo no tengo formación. Pero habla de lo que usted ha vivido, lo que usted sabe. Tienes que dar testimonio antes de predicar, antes de enseñar. Usted tiene en primer lugar que compartir lo que usted sabe. Los primeros discípulos hacían eso en sus primeras predicaciones. Ellos llegaron en Hechos capítulo 1 o 2 a decir, no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso se llama ser testigo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de ser testigo? Es importante porque si la iglesia pide que tú seas testigo de tu fe, testigo de Jesús, tienes que saber lo que te están pidiendo. Ser testigo. A ver, vamos a imaginar un accidente. Vamos a imaginar un choque, ¿sí? De dos coches, de dos autos y hay accidentados. Lo primero que hacen es que toman reporte de todos los testigos. A ver, ¿de qué sirve no haber estado ahí? Un testigo que no estuvo ahí no sirve para nada. El testigo habla de lo que él vio, de lo que él escuchó. Y si yo estuve de este lado de la calle y usted estuvo adentro del coche y otro estaba del otro lado, cada quien va a tener un testimonio distinto, ¿no es cierto? Uno habla de acuerdo con lo que escuchó, con lo que vivió, que sintió, qué movimiento, o sea, el coche vino para acá o el choque vino por allá y ese es el culpable, o sea, el que estaba dentro del coche a lo mejor no tiene la misma dimensión que el otro, o sea, Dios necesita testigos y cada uno de nosotros tenemos algo importante para aportar, para añadir. Yo no puedo ser testigo a donde usted está, tal vez usted está ahí. Entonces, ¿de qué sirve que yo sea testigo si usted está viviendo ahí? Y usted puede hablar de lo que usted ha visto, de lo que usted ha escuchado. El simple hecho que usted está viendo ese programa quiere decir que Dios quiere que tú participes. Si no, no estarías escuchándolo. Por algo Dios te está inquietando de que algo tiene que cambiar. Usted tiene que motivarse a participar. Y claro, usted no es sacerdote, usted no es religiosa tal vez, pero usted, con su testimonio, usted puede decir lo que ha significado para ti. Y en ese tiempo de Navidad, en ese tiempo de Adviento, qué mejor hacer el propósito en familia, en esta Navidad, de cada quien, dar testimonio de quién es Jesús para ustedes y qué lugar tiene Jesús en tu familia. Vayan, dice Jesús a sus discípulos. Y cuando se fueron, o sea, cuando se fueron a dar testimonio, como si fueran carismáticos, les dijo la instrucción, claro, impondrán manos y se sanarán. O sea, cada vez que usted habla, tiene que suceder algo. Es así. Cada programa de Nueva Vida, Dios hará algo. ¿Por qué? Porque estoy anunciando su verdad, estoy anunciando su palabra. Y cada vez que el testimonio es dado, que la palabra es predicado, cada vez Dios hace algo. Es imposible que no hay señales. Si usted está en un lugar donde no hay señales, dudo mucho que Dios está actuando. Cambia de tu grupo. Si no hay nunca señales en tu grupo, cámbialo, renuévalo,
Pide al Señor, como hicieron en Hechos capítulo 4, que te acompaña con señales de poder. Cuando Jesús fue llevado al cielo, dice el texto que ellos fueron y dieron anuncio. Y hubo muchos milagros, pero el milagro no es lo importante. Lo milagro es maravilloso, es una confirmación de la palabra, pero lo más importante es que la gente se encuentra con Dios por medio de tu predicación. A ver, entonces sabemos lo que es ser testigo. Ser testigo es de hablar de lo que usted ha visto, lo que usted ha sentido, lo que usted entiende de la fe, quién es Cristo para ti. Pero para convertirnos en evangelizadores y en predicadores, vamos a ir viendo que es un proceso de lo cual Dios quiere para ti. San José María Escriba de Balaguer dijo así en su libro Camino, numeral 904, y predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros. Eso ha dicho Jesús y te lo ha dicho a ti. Convéncete de eso, tú eres muy importante para Dios. Él te necesita, porque el mundo necesita a Él. Vamos a ir a un corte. En ese corte tal vez muchas cosas se han inquietado en tu corazón y usted nunca se ha considerado como para la tarea de la evangelización, pero permite a Dios convencerte en el mensaje de hoy. Llámanos, permítanos participar, cómo no, en tu milagro, en tu necesidad, permítanos orar por usted. Pero ¿cómo vamos a orar si no nos han llamado, si no nos han mandado un mensaje al correo electrónico que aparece en la pantalla en cualquier momento? Y usted tendrá la posibilidad de ganar 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Un lugar de encuentro, un lugar donde Dios se hace presente tangiblemente con todo su poder, obrando toda clase de milagro. Es un evento maravilloso cada mes que hacemos aquí en Jalisco, México. En el sorteo está un rosario bellísimo, una artesanía mexicana preciosa que vamos a poner en el sorteo para los que quieren tenerlo y rezar en su familia, y es una bella manera de evangelizar también rezando juntos. Tenemos 4 imágenes de la Virgen Santísima María de Guadalupe y 2 folletitos que nos narra ese diálogo tan bello entre la Virgen Santísima María y San Juan Diego. Así que mucho para ganar, nada para perder. Ahorita regresamos. El mundo necesita a Dios. Casi puse por título, el mundo necesita de Dios, porque es el enfoque que normalmente uno toma. O sea, vemos la necesidad de la gente y pensamos que el mundo necesita un milagro, necesitamos que Dios actúe, que Dios haga algo. Pero el enfoque de ese programa, el mensaje, es que el mundo necesita a Dios, que si se encuentra con Dios y si Dios toma su lugar en su vida como el Señor de su vida, de su familia, si toma el lugar en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, si invitas a Dios a entrar y a transformar y a santificar y a liberar, si tienes a Dios tienes todo, y si no lo tienes, no tienes nada. Ir pues y hacer discípulos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. La misión de Jesucristo. Él murió por nosotros para darnos vida. Vida en abundancia, vida eterna, para rescatarnos, para salvarnos, para mostrarnos que Él tiene todo poder, para sanar nuestras heridas, para restaurar lo que está destruido. Nada le es imposible. Ese texto nos deja saber que Él mismo está diciendo a sus discípulos: yo tengo todo el poder, me ha sido entregado, me ha sido dado.
Pero ahí no termina el texto. No es como un hecho histórico que Jesús logró con su muerte y resurrección. Es el comienzo. Es donde comienza la misión de la iglesia. Es donde comienza la misión nuestra. De darnos cuenta que Jesús ha vencido todo mal, ha vencido la muerte, ha sido reinado, o sea, ha sido coronado. Todo poder le ha sido dado, nos debe llenar de alegría, de esperanza. Nos debe dejar saber que estamos del lado del ganador. O sea, no tenemos por qué perder la esperanza nunca más. Ni en la muerte, ni en la vida, ni la enfermedad, ni la pobreza, sabiendo que Cristo tiene todo el poder y que estamos incorporados a Él. No tenemos nada para temer, pero no podemos quedarnos quietos. Y pues, en la palabra, vaya por todo el mundo. Tenemos que ir y compartir la buena noticia. Eso es la evangelización. Pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿Pero cómo se hace? Algo interesante me pasó en el aeropuerto hoy en la mañana, fíjate. A mis compañeros de María Visión se les olvidó ir a recogerme. Entonces me encontré en la fila del taxi. Y bueno, yo esperando el taxi, uno se puede decir, pero ¿cómo es posible que me dejaron y que no me vinieron a buscar? Y que uno puede, a veces nos quedamos como resentidos, nos quedamos tristes, dejemos que las circunstancias en la vida nos llenan de amarguras, de resentimientos, de muchas cosas, pero es una decisión, hermano. O decides desesperarte o no. Y yo por una me dije, bueno, está bien, tomo un taxi. Entonces me formé en la fila, tomé el taxi, me dije, llegaré cuando llego. Y bueno, entonces resulta que me dieron el taxi, una camioneta así de esos enormes como para 12 personas. Y yo le dije al taxista, pues acaso para una persona. Y me dijo, súbese señora. Así que me subí. Entonces empezamos a andar y el taxista empieza, ¿y dónde la llevo, señora? Y yo le dije, pues al canal católico María Visión. ¿Y dónde queda eso? Pues frente a la Basílica de Zapopan, le dije, frente a la presidencia municipal de Zapopan, y más o menos le supe decir dónde. Y después el taxista, ahí manejando, así súper serio, dice, ¿y usted qué hace ahí? Pues tengo un programa, señor. Y como que, ¿de qué hablas? Y ya le empecé a decir, y me dijo, yo lo sabía, yo te vi diferente, yo tengo 27 años manejando ese taxi, y yo sabía que usted tiene algo diferente, que usted está llena de Dios, y todo el camino para acá, unos 45 minutos, lo pasé evangelizando al Señor. Él me habló de lo que pensaba y yo le dije acerca de lo paranormal, acerca de otras religiones. Bueno, daba para mucha plática. Pero uno dice, la evangelización es eso. Yo lo vi como que poner en ejemplo lo que les iba a predicar hoy. La evangelización. Primero, hay que serlo antes de hacerlo. Hay que ser de Dios, hay que estar lleno de Dios, hay que ser que se te note, hay que ser que la gente va a notar que hay algo diferente en usted, en tu respuesta, en tus reacciones, en tu mirada, en tu forma de presentarte. En todo usted se va a presentar una predicación antes de abrir la boca. Como han dicho los santos, pues hay que hablar cuando es necesario, pero la predicación va a ser por quien eres. Y si usted no está viviendo esa relación con Dios, si usted no está convertido, si usted no está viviendo un auténtico testimonio de tu fe, todas tus palabras no van a convencer a nadie. Entonces, en primer lugar, hay que estar preparados en todo momento para dar ese testimonio, para dar razones de tu fe. Pero ya cuando usted está preparado, te van a preguntar. Es así, te van a preguntar, pues ¿dónde en la Biblia dice de la Virgen María? Pues ¿dónde dice de que los santos? Pues ¿dónde dice de las otras religiones? Y usted tiene que estar preparado.
¿O acaso no? Entonces yo le empecé a hablar de la fe católica y de la belleza de la católica, que es universal, que estamos unidos en todo el mundo, que estamos meditando el mismo texto, viviendo esta temporada de Adviento, todos juntos con nuestro pastor, el Papa Francisco, y todos los obispos y todos los sacerdotes, que no podemos sacar los textos de contexto, que tenemos que predicar lo que es una sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Y bueno, el taxista al final, pues imagínate cómo quedó de convencido. Me dice, es que gracias a Dios que usted subió a mi taxi. Imagínate yo ahí, de que mis amigos aquí en Mariavisión se olvidaron recogerme. Y Dios tenía preparado esa cita desde toda la eternidad para evangelizar a este Señor. Imagínate qué bello. Entonces, tenemos que combinar un poco lo que es la experiencia de Dios con lo que es el conocimiento de nuestra fe. No están divorciados. O sea, el problema es que algunas personas viven nada más la experiencia y se convierten fanáticos. Si usted nada más se vive formándose tras el cura sanador, o sea, no voy a la iglesia hasta que ese cura llega, hasta que Kimberly llega a Argentina o hasta que alguien venga a imponerme manos. Yo no voy porque no hay descansos en el espíritu, porque no hay liberaciones, porque no hay sanaciones. O sea, hay personas que viven de experiencia a experiencia. Inclusive en algunos movimientos piensan que esto es lo que se tiene que dedicar, es provocar algo emocional o provocar una experiencia de Dios, cuando se tiene que estar casado o unido con conocimientos de nuestra fe o los raíces. Tenemos que poner un poco de raíz a esa semilla que estamos plantando. Pero, por el otro lado, hay otros movimientos que niegan esas experiencias de Dios y hasta llegan a decir que no es necesario un encuentro con Dios. O sea, hay todavía lo opuesto, que dice lo que más necesitamos son conocimientos. Entonces se dedican a dar buenos cursos de teología, entre otras cosas. Y entonces yo digo que en la iglesia tenemos que ser personas llenas de la experiencia de Dios y llenos del conocimiento pleno de nuestra fe y de lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica. Yo tengo un dicho, a ver si te sirve, que dice así: la experiencia de Dios sin conocimientos lleva al fanatismo, mientras que los conocimientos de Dios sin la experiencia de una profunda relación con Dios llega al legalismo. Todos estamos, por nuestro bautismo, llamados a participar en la evangelización, a ser testigos. Para eso, primero, lo importante es de estar bautizados. Ay, ¿qué es la diferencia? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué es la diferencia entre el bautismo en la Iglesia Católica, en el sacramento del bautismo, y en el bautismo, por ejemplo, en otras denominaciones cristianas? ¿Y por qué se hace ya cuando están mayorcitos, ya cuando están más grandes? ¿Y por qué en la iglesia cuando son bebés? O sea, esa pregunta es muy importante, porque ¿cómo podemos participar en la misión misma de Jesucristo si no estamos incorporados a Él? El bautismo en el sacramento nos injerta, nos incorpora, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. Y ay de quien se atreve contra nosotros, porque es como atreverse contra Jesús mismo. Y como dijo a San Pedro, pues que ni el infierno mismo te va a poder tumbar. O sea, tú eres Pedro y tú eres la roca de esa iglesia y nada te va a poder tumbar. Y es así con nosotros que formamos parte de Jesucristo en nuestro bautismo. ¿Eres bautizado? Pues si no, en este tiempo de Navidad sería un buen momento para acercarte a la iglesia, para decir al sacerdote: estoy un poco inquieto, yo no soy bautizado, pero quisiera saber más, y permitirles en la iglesia darte esa formación para que usted pueda estar incorporado
y por qué es importante. Lo que vamos a ver en el documento de Aparecida, en el numeral 144, es que todos estamos llamados a participar en la misma misión de Jesucristo. Dice en el documento de Aparecida, al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Por eso, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe en su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. De esta manera, como Él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo, a ver, escucha bien, cumplir ese encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Nos está instruyendo los obispos que por el bautismo todos estamos llamados a participar en la misma misión de Jesucristo. Mi familia es misionera. Yo represento 5 generaciones de evangelizadores, predicadores y misioneros. Yo tenía la idea de que ser misionero era ir a otros países y convertir a los demás a ser cristianos. Eso es lo que yo veía de mis abuelos, de mis padres cuando fueron enviados a Colombia, cuando yo era niña, eran misioneros. Pero aquí los obispos nos están instruyendo que ser misionero es participar en la misma misión de Jesucristo. Ahora les voy a leer de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Dice el Papa que todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos misioneros si no nos dé la autenticidad de una carisma de su eclesialidad, su capacidad de integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel a Dios para el bien de todos. Vamos a ir a un corte y vamos a meditar un poco qué nos está diciendo el Señor. Tenemos que formar parte de esa misión, tenemos que dar testimonio, tenemos que ser fieles evangelizadores desde el ejemplo en primer lugar. Tenemos que aprender acerca de nuestra fe para poder compartirla, y aquí en esa exhortación sabemos que eso se hace unidos con la Iglesia dentro de una estructura de eclesialidad, armónicamente unidos para la misma misión, que es ir y dar vida a un mundo que necesita a Dios. Vamos a ir a un corte, llámanos, participa en esos boletos para nuestro desayuno de oración, en este rosario precioso, unas imágenes de la Virgen María y la narración entre Juan Diego y la Virgen Santísima María de Guadalupe, aquí se narra. Ahorita regresamos. El mundo necesita a Dios. ¿Y tú? ¿Estás haciendo de tu parte para compartir la vida de Jesucristo con los que te rodean, los que están cerca de ti? Vamos a seguir escuchando y aprender cómo evangelizar con el ejemplo de San Pablo. San Pablo tuvo que tener una experiencia con Dios antes de predicarlo, antes de escribir esas cartas a los corintios, a los romanos, a los filipenses. Él tuvo que vivir un encuentro personal donde Dios le habló por su nombre, donde le cambió su nombre. Era Saulo y lo cambió a Pablo. O sea, tuvo una experiencia fuertísima de conversión. Pero de ahí no vemos que San Pablo, al recuperar la vista y ser sanado de perder la vista en ese incidente, en ese encuentro con Jesucristo, no vemos que San Pablo se dedica a nada más predicar su testimonio, ¿o sí? Usted ve de ahí en adelante que San Pablo nada más predica: yo estuve mal, yo estuve ahí presente cuando apedrearon a San Esteban, yo estuve persiguiendo la iglesia y un día Jesús me encontró, y un día Jesús me cambió, y un día Jesús me sanó. Hay personas que eso piensan que es la evangelización, y es parte de, claro que sí,
Es muy importante compartir la experiencia de ese milagro, de esa conversión, claro que sí. Pero San Pablo se separó unos años a estudiar, a aprender, a estar con los discípulos, porque él no estuvo en los primeros tiempos comiendo y conviviendo con Jesús como ellos. Él tuvo que, de alguna manera, someterse, bajar de ese orgullo, de esa prepotencia de pensar que sabía de todo, y tenía que formar comunidad. Y después, con la bendición de los discípulos, fue enviado a la misión de evangelizar. O sea, en el ejemplo de San Pablo, entonces, en su vida, vemos que era muy importante la experiencia personal, pero después la formación, el discipulado y ser enviado con la bendición de la iglesia, con la bendición de los discípulos, que le dieron la bendición para que él fuera a anunciar a los gentiles. Imagínate cómo es Dios, que con ese judío fariseo lo mandó a predicar la salvación a los gentiles. ¿No te encanta? Y San Pablo, hablando de su misión de evangelización, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 a 23, él estaba explicando cómo se hace, cómo es que él evangeliza. Y él dice: me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a algunos. Y todo eso lo hago por el Evangelio, del cual espero participar. Palabra de Dios. Me hago débil con los débiles. Y yo, por ejemplo, me hago mexicana con los mexicanos, me hago argentina con los italianos, con los argentinos, me hago italiana con los italianos. Me han hasta llegado a decir: eres de Florencia. Yo no hablo italiano, imagínate. Pero tanto es de tratar de conformarte a la cultura donde tú estás. ¿Para qué? Para que tú puedes hablarles con expresiones, con palabras, con gestos, con lo que se te ocurre por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ganarles para Cristo, para poder llevarles a Cristo. Uno se hace, me has de ver en California predicando en estilo chicana o chola, mezclo inglés con español, hasta el tono de voz, y hasta me han dicho: es que eres de acá, ¿no? Y los jóvenes, me hago joven con los jóvenes, me hago vieja con las viejas, me hago conservadora o sea, con tal de ganar a esas personas y acercarlos a Cristo, uno se hace lo que tiene que hacer. Y ese es el ejemplo de evangelizador de San Pablo. Pero ¿cómo se organizaba para su mensaje? Vamos a ver el mensaje de evangelización que daba San Pablo. En Hechos capítulo 26, versículos 1 a 23. Vamos a escuchar una de sus predicaciones, donde él estaba evangelizando para aprender de su ejemplo. Dice Pablo a Rey Agripa: gracias al auxilio divino, sigo firme hasta hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, y sin decir nada fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que sucediera, que el Mesías tenía que padecer, y siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciar a la luz al pueblo judío y a los paganos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo es que San Pablo evangeliza? En primer lugar, vemos que San Pablo pone su testimonio personal. Se vale, es parte es el enganche, se puede decir, porque la gente se interesa cuando tú hablas de tu testimonio personal. Tienes que compartir, y eso te hace un poco más vulnerable. De hecho, yo he escuchado muchas predicaciones que no comparten nada de su testimonio, y la verdad es muy difícil sentirnos vinculados con su mensaje. Entonces es importante, con el ejemplo de San Pablo, dar un poco del testimonio personal, pero eso no es lo importante, eso no es lo primordial. Lo importante de nuestro mensaje siempre tiene que ser Cristo muerto y resucitado. Tenemos que predicar la cruz, tenemos que predicar esa transformación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, claro que sí, pero todo tiene que apuntar a Cristo en la cruz, y es lo que San Pablo nos está diciendo, y lo ha hecho con todas sus predicaciones.
O sea, San Pablo pone en evidencia por su vida. Llegaba cerca a San Pablo y la gente se sanaba, claro que sí. Predicaba y el Espíritu Santo se derramaba, claro que sí. Pero él no predicaba la experiencia, él predicaba a Jesucristo. Y no se cansaba de no solamente predicarles, pero de tener seguimiento, de formar discípulos. Lo vemos con Timoteo, entre otros, donde él está exhortando a la generación que le sigue a ser fiel a Dios. O sea, en la evangelización es importante vivirlo, compartirlo, predicar a Cristo, pero también es muy importante dejar algo para los que nos van a seguir. A ver, ¿hasta dónde vamos a predicar? Estamos llamados a predicar hasta en todo el mundo, y bendito sea Dios, estamos en estos tiempos. Yo me imagino a los discípulos escuchando este encargo diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a predicar a todo el mundo? Y nosotros en esta generación se nos hace como si fuera fácil, ¿acaso no? Predicar a 2 o 3 cámaras aquí en Jalisco, ese señal es mandado. Imagínate, yo creo que los discípulos, los apóstoles se hubieran muerto de alegría con esa oportunidad de imaginar que podrían sentar en un estudio en Zapopan, Jalisco, y mandar ese mensaje al satélite, y que por el satélite, los cables y todo demás, ese mensaje puede llegar a 20 millones de hogares en todo el continente de América, desde Canadá hasta Argentina, en España, en África, en Italia. Es un milagro. Esto sí, estamos viendo esta palabra realizarse, pero todavía hay unos obstáculos. Hay compañías de cable que dicen no queremos. Hay personas que dicen no me interesa el canal. O sea, aunque existe la posibilidad de ir y predicar a todo el mundo por este medio, hay que seguir orando porque todavía falta. Y lo que yo veo, por ejemplo, ese horario para algunas personas es difícil. Aquí en México es como horario de trabajo. Entonces, como es el encargo ir y predicar a todo el mundo, lo que hacemos después es que subimos el programa a los medios de internet. Así que entra en mi Facebook o entra en YouTube y usted puede encontrar esos programas para ir y compartirlo con tus familiares. ¿Por qué? Lo más importante es eso, para que podamos compartir ese mensaje con el mundo entero, y ya no hay límites de que no tengo el canal, que no me llega el señal. Pues ya por el internet, nada más pregunta a alguien en tu casa y verás que ellos sabrán instruirte cómo ver a María Visión en vivo, inclusive en tu celular lo puedes ver, en tu teléfono, así que no hay excusas. Pero en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47, vemos el encargo de ir y predicar esa palabra a todas las naciones. Dice, entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, a ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazaron y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos manda el Señor, te he puesto como luz de las naciones para que llevas la salvación hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Tal vez sería como compartir un secreto, pero en muchos de esos textos yo lo tomo como personal. Yo lo vivo como una palabra personal que Dios a mí me ha enviado a predicar a todas las naciones. Y yo comienzo, ¿sabes cómo es eso? Yo comienzo a orar por la nación que Dios pone en mi corazón, y por muchos años sigo insistiendo, y ya abre toda una nación para permitirme evangelizar en ello. Eso ha sucedido en Argentina y en Colombia, en Italia, en los Estados Unidos y en México, pero es muy poco. Todavía falta ir y evangelizar al mundo entero, y por lo pronto, por los medios de comunicación lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque yo he reconocido que desde antes que yo fui concebida, imagínate, yo tengo ese concepto de mi vida, antes de mi concepción, ni siquiera antes de llegar al vientre de mi madre, Dios me había escogido como profeta para las naciones, como predicadora, como evangelizadora,
Parte porque honra a mi familia y todo el labor que han hecho en la evangelización de generación en generación. Así que antes de mi llegada ya estaba preparado esa misión. Y como dijo a Jeremías, mira, como anunció a Jeremías que fue escogido antes de que nació, en Jeremías capítulo 1, versículo 4 a 10 dice, el Señor me habló así, antes de formarte en el vientre, te conocí, antes que salieras del seno, te consagré y te constituí profeta de las naciones. Yo dije, Señor, mira que no sé hablar, pues yo soy un niño. Y el Señor me respondió, no digas, soy un niño, porque irás a donde te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. De la misma manera, el Señor nos ha escogido para formar parte de esa misión de evangelización para esos tiempos, para este lugar, ahí donde usted está. Usted tiene que valorar tu vida de forma distinta, no de verte como te han convencido, que usted no tiene ningún talento, que usted no puede, que usted no tiene nada para decir, nada para participar. Te han humillado, te han hecho sentir que usted tiene limitaciones en la vida, pero Dios te está recordando por medio de esa palabra, Él te está diciendo, antes de que naciste te amé y te escogí. Y quiero que tú seas profeta. ¿Qué hace el profeta? El profeta lleva a Dios al pueblo y lleva al pueblo a Dios. O sea, es una misión profética en lo cual participemos para la gloria de Dios. Me están señalando que vamos a ir a un corte. Entonces, antes de ese corte, nada más menciono con el ejemplo de San Juan Bautista. Vemos que fue escogido, que llegó en un momento preciso. Todos hemos llegado justo y cuando Dios nos necesita. San Juan el Bautista, por María, que fue a visitar a su mamá mientras que él estaba en el vientre, quedó lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Fue consagrado a Dios para una misión. Y de la misma manera nosotros tenemos que apartarnos, consagrarnos y reconocer que estamos llamados a participar en una gran misión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo necesita a Dios. Llámanos y participa en esos boletos que están en el sorteo. Es nuestro evento, la verdad es un evento maravilloso que apoya obviamente a María Visión, pero más apoya a ti y a tu familia. Así que ven con nosotros cada mes a nuestro desayuno y 2 boletos están en el sorteo. También un rosario, unas imágenes de la Virgen de Guadalupe y también la narración completa de Nicanor Paua, donde narra ese diálogo tan bello entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Y te regresamos. El mundo necesita a Dios y Dios necesita de ti. Tal como tú eres, exactamente como tú eres. Ahí donde te encuentras, Dios necesita de ti. Si Él te ha regalado ese don de fe, si usted está bautizado, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene algo para ofrecer, no te quedas ahí nada más esperando que alguien te busque. Uno a veces dice, pero yo ¿en qué ministerio y dónde puedo servir? Sirve exactamente donde tú estás, ahí en tu casa, ahí con tus vecinos. Acuérdate del ejemplo del taxista. Viene en momentos muy inesperados. Hay que vivir esa relación con Dios y estar listo para compartir la vida de Jesucristo con tantos que lo necesitan. Claro, como nos dice el Papa Francisco, también necesita de cosas materiales, de apoyo. No podemos ser ciegos a las necesidades de la gente, claro que no. Pero lo que más necesitan y lo que más les van a servir, les van a sostener, es de llevarlos a Dios, compartir la fe. Esto es una gran diferencia entre los métodos de evangelización de otras denominaciones y la católica. No tenemos que convertir a la gente, no tenemos que provocar en ellos una conversión. Esto es obra del Espíritu Santo. Lo único que nos está pidiendo la Iglesia y Dios mismo es compartir la fe, ser testigos,
vivir de acuerdo a nuestra fe, vivir llenos del Espíritu Santo y estar listos en tiempo y en destiempo de la forma que se nos va a ocurrir, de vivir esa esperanza, esa fe, esa capacidad de amar, de perdonar, como nos ha instruido con su ejemplo Jesucristo, San Pablo, María, todos los santos, todas las santas. Tenemos que ver la necesidad e ir y compartir con los demás lo que tenemos. ¿Cómo evangelizar? Yo lo veo como en una forma tal vez muy simple. Tomando el texto de San Mateo, capítulo 13, versículo 3 a 23, es el relato del sembrador, donde Jesús está mostrando cómo el mensaje, y él mismo lo describe en ese término de la parábola del sembrador, donde hay un costal de semillas. Yo como mamá lo vivo así también. ¿Qué podemos dar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos educarlos? ¿Cómo podemos instruirlos en la fe? Yo veo, por ejemplo, que me es encargado un costal lleno de semillas. Yo tengo que asegurar que tengo semillas buenas. Yo no sé nada de los campos, pero yo te puedo garantizar de que si tengo una semilla de maíz, maíz va a crecer, no manzanas o naranjas. O sea, yo tengo que cuidar mi calidad de semilla que yo tengo, qué es lo que yo estoy sembrando en la vida de los demás. Pero también tengo que preparar el terreno, tengo que preparar dónde voy a tirar estas semillas, ¿no es cierto? De veras que estoy inventando, porque no sé nada del campo, yo soy de ciudad, pero yo imagino por lo que he visto, por lo que he escuchado, que el campesino sabe muy bien que hay temporadas, que hay tiempos de lluvia, hay tiempos de sequedad, hay tiempos de frío, hay tiempos de calor, y no en todo momento se puede ir sembrando, ¿no es cierto? Hay tiempos para sembrar, hay tiempos para esperar y hay tiempo para cosechar, y donde usted tira las semillas, o sea, evangeliza, comparte tu testimonio, comparte tu fe, es lo que Dios te está pidiendo. El resultado no es tu problema. Ve qué gracia es ser católica, te dijo. No es tu problema, usted nada más evangeliza y Dios tendrá que hacer lo demás. Para los que aprovechan, como dice el texto, primero que leímos, donde los que creen serán a salvo y los que lo rechazan serán condenados, es lo mismo. Usted va a sembrar tu ejemplo, va a sembrar tu palabra, tu testimonio, y en algunos casos esa palabra va a caer sobre tierra fértil, abierto al mensaje, y va a cobrar vida y va a multiplicar por 1000. Y si no se multiplica, ¿es tu problema? No, es motivo de estar disgustada, de estar enojada, de que nadie me... No, usted nomás, usted hace de tu parte lo que es compartir el mensaje. Y hablando de la formación de discípulos y misioneros, mira qué bello. La iglesia nos instruye, los obispos aquí en América, en Aparecida, numeral 276 a 278. Dice que el Señor despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía así, llenos de asombro. El seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al deseo de la vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y lo acompaña. Eso es bellísimo porque habla de una actitud esencial en la evangelización. ¿Estás asombrada cada mañana? ¿Te levantas inquietado? ¿Te levantas con pasión en tu corazón? ¿Sientes ese anhelo, esta fascinación de conocer a Dios, de conocer a Cristo? Entonces, si no, yo diría que hay que ir para atrás y hay que pedir que Jesús te dé la experiencia de ese encuentro, de esa conversión, porque el evangelizador que va a dar mucho fruto es el que apenas te mencioné. Ese programa estamos terminándolo en ese momento, pero ya cuando retomamos el programa vamos a continuar con la formación de evangelizadores. Pero por lo pronto tienes que saber que Dios no te puede pedir algo sin darte las herramientas,
si el Señor quiere que tú evangelizas, que tú compartes tu testimonio, Él tendrá que sanar tus heridas, lo cual usted piensa que no puede hablar, que usted piensa que nadie te va a escuchar. Él tendrá que darte valentía, Él tendrá que animarte, llenarte de tu Santo Espíritu y dejarte saber que Santa María, la estrella de la evangelización, no solamente es tu modelo y tu ejemplo, pero es tu madre. Y ella te guiará, te instruirá y velará por ti para que tú puedas cumplir esa encomienda. ¿Por qué? Porque ella ve la necesidad de un mundo sufriendo porque no conoce a Dios. El mundo necesita a Dios. Vamos a ver quiénes ganaron los boletos. Los voy a dar al primero que veo de Zapopan. ¿Qué te parece? Ah, pues dices no es justo. Pues esto va a ser, en esa ocasión vamos a darlo a Teresa Blanco de Arcos de Zapopan, Jalisco. Te queda muy cerca, amiga, así que te espero en nuestro siguiente desayuno de oración. 4 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Vamos a dar uno a Ana Sendejas de Florida. Vamos a dar otro a María Salud Carrillo de Zapopan. Otro le vamos a dar a Rosario García. Quiere Rosario. A mí me encanta que piden lo que quieren. Así que Susana Portillo, te voy a dar el rosario. Ella está diciendo yo quiero el rosario, pues ya lo ganaste. Entonces 2 imágenes más de la Virgen de Guadalupe, a Marimilia Martínez Orozco de Zapopan y a Jorge Narres Hernández de Guadalajara, y 2 relatos de Nican Mopagua. Vamos a dar a Javier Arias y Lourdes Jiménez de Guadalajara y Josefina Aguilar Flores de Guanajuato. ¿Qué te parece? Gracias a todos por compartir la nueva vida de Jesucristo conmigo. Es un privilegio para mí compartir la fe y es un privilegio que me participan también en poder orar por tus necesidades. Un privilegio, tenemos el privilegio de tener algo que el mundo necesita. El mundo necesita a Dios. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre, gracias. Ya con lo que nos has dado es suficiente. No tenemos que pedirte más porque sabemos que si te tenemos a ti, tenemos todo. Señor, para todos los que no te conocen en ese día que han escuchado este mensaje, te pedimos que les concedes pronto una conversión, una experiencia profunda y que esa fe, que sea una semilla bien plantada y que crezca y que florezca y que multiplica y que dé mucha vida, mucha nueva vida para toda su familia. Derrama tu bendición, Señor. Derrama el poder de tu Santo Espíritu para que en cada predicación, en cada testimonio, muchos se convierten a ti. Y Virgen Santísima María, interceda por nosotros para que podamos ser fieles testigos y evangelizadores de esa palabra, de esta vida de tu Hijo, lo cual engendraste en tu vientre virginal, que esa vida puede dar vida a muchos que están viviendo en la oscuridad. Interceda por nosotros, Santa Madre de Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta siempre.